Saludos amigos, soy el pastor Salomón de la Cruz. Les saludo desde Cozumel, Quintana Roo, México. Hoy es 11 de septiembre, recordando el fatídico día de la caída de las Torres Gemelas en la Gran Manzana, en Nueva York, Manhattan. Ha sido uno de los golpes más significativos que esta generación ha recibido. Simbólica, desde luego. Sé que se ha dicho muchísimo sobre este tema y no voy a estar repitiendo en esta hora las conspiraciones o todo lo que se ha dicho desde el momento de este acontecimiento en el 2001. Ha sido motivo de tantos y tantos comentarios, y muchos de ellos con un tenor bíblico, de reflexión, pasajes que aparentemente anunciaban esta situación. También no podemos negar el hecho de que comienza una era de caos a nivel mundial que preparaba precisamente el camino para la instalación de un nuevo orden mundial. Hay muchísimo detrás que en otra ocasión vamos a estar también comentando, pero yo quiero tomar este acontecimiento como un punto de reflexión, como una analogía parecido a los que usaba el Señor Jesucristo y los predicadores tradicionales sobre el tema de las comparaciones. Y quiero desarrollar en base a esto una lección interesante: hábitos que anuncian la caída de una generación, tomando como punto de partida este ejemplo y basándonos en Lucas capítulo 17 versículo 28 al 30, en el que el Señor presenta a una generación local, precisamente la generación a la que pertenecía Lot, la generación de una región en el que se le denomina Sodoma y Gomorra, que es una región prácticamente de 5 ciudades. Lucas 17, 28 al 30, el Señor hace el siguiente comentario: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahí el término es apocalíptico. Miren, el Señor Jesucristo en este capítulo, que no hay que confundirlo con el capítulo que se le conoce como el segundo sermón del Olivete, que recuerden que el primer sermón del Olivete está en las Bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, pero en este, que es prácticamente considerado el segundo sermón del Olivete, no es este 17, porque en Lucas es el capítulo 21. Hay los pasajes paralelos que son Mateo 24, que son Lucas capítulo 21 y Marcos 13. Son los pasajes paralelos del segundo sermón del Olivete que el Señor Jesucristo da precisamente en la última semana de su pasión, que se le conoce. Este no, este es un mensaje que es una respuesta de Jesús que él da a los fariseos sobre la venida del reino de Dios. Esto es importante tomarlo en cuenta porque nos damos cuenta que no son el mismo contexto, Es una referencia del Señor Jesucristo dado muchísimo antes, en otro contexto, a los fariseos hablando del reino de Dios. Y aquí en Lucas, por cierto, se da un contexto totalmente diferente porque, por ejemplo, Lucas no se enfoca aquí a la Epifanía, como lo hace Mateo en el Sermón del Olivete, sino que habla del apocalipto, la revelación, dice el versículo 30, o también que son de las palabras apocalipto, así como parusía, son palabras que en general hablan, en términos generales, de la venida de Cristo, incluyendo las dos fases. Así que Lucas tiene presente una cosa diferente a la epifanía que marca Mateo 24. No es el mismo contexto, Eso es importante primeramente entenderlo. Este pasaje del capítulo 17, aparte de que no es el sermón del Olivete del capítulo 21 de Lucas, recuerden, está hablando directamente de señales que precederían entonces al retorno de Cristo en general, en este caso incluido el arrebatamiento de la iglesia. De modo que
implícitamente toca los días antes del arrebatamiento. Por eso es interesante que 3 veces en el pasaje que leímos aparece el término día. Los días antes del arrebatamiento de la iglesia, conocido como las señales en general que asoman. Y el Señor, de hecho, en ese pasaje presenta 2 ejemplos. Incluso un ejemplo que Mateo jamás presentó, porque no está hablándole a la iglesia, sino que Mateo está hablándole al pueblo de Israel, pero aquí está presentando un pasaje muy interesante del ejemplo que es el de Lot, porque Mateo 24 va a presentar la cultura global que fue destruida, el ejemplo de una cultura global en los tiempos de Noé, y Lucas va a añadir a ello, no solamente va a presentar ese ejemplo para el pueblo de Israel, sino que va a presentar un ejemplo de una cultura local de los tiempos de Lot. Usted lee los versículos 27 y usted va a dar cuenta que presenta las dos historias, los 2 ejemplos, historias que por cierto el Señor toma como hechos reales, históricos y literales, no niega la historicidad, no presenta elementos simbólicos. Ahora, en otra ocasión, nosotros podríamos tratar de varios ejemplos bíblicos que hablan del descenso y la caída de una generación, que aquí también nos presenta Lucas, desde luego, pero Lucas lo que hace aquí es presentar los hábitos que llevan a la caída de una generación. Pero hay por lo menos unos 8 ejemplos bíblicos y que sería bueno sacar una reflexión de cada uno de esos temas, ¿no? Por ejemplo, de la caída de los cainitas antediluvianos en Génesis 6, y aparecen los elementos que son el materialismo, la indiferencia, la incredulidad y apostasía, la inmoralidad, y por último, después de la inmoralidad, la violencia que desemboca en juicio. Eso es un patrón que se da también en el ejemplo que vamos a ver, que es Lot y Sodoma en Génesis 19, en la caída de los egipcios en Éxodo 14, en la caída de los cananeos en Josué, Samaria, que es el reino del norte de Israel, segundo de Reyes 17, la caída de Jerusalén en segundo de Crónicas 36, se repite esta radiografía en los babilonios en Daniel capítulo 5, la caída de Pompeya y otras civilizaciones gentiles que se describe en Romanos capítulo 1. A lo mejor otras ocasiones sería bueno hablar de cada uno de estos ejemplos, pero aquí me llama mucho la atención 2 cosas. En los versículos 27 al 29 aparecen tiempos imperfectos que se utilizan como para no hablar de una realidad, sino hablar de una ilusión, y se dan en tercera persona de plural. Es algo muy interesante en ese sentido. Por ejemplo, incluso en el de Noé, en la época de Noé dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, que son tiempos imperfectos en tercera persona del plural. Lo mismo sucede aquí en los tiempos de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Lo mismo en tiempos imperfectos. ¿Por qué en tiempos imperfectos? El tiempo imperfecto se utiliza para hablar de que no es una realidad, sino que es una ilusión. O sea, comían, o sea, es algo así como que queda en la imaginación como un sueño nada más. O sea, no es real. Lo real que aparece está en tiempos auristos en ese pasaje. Lo real es que Noé entró. El día que Noé entró, eso aparece en tiempos auristos reales. Vino el diluvio, también aparece en tiempos reales. Destruyó, aparece en tiempos reales auristo. En el auristo, en los tiempos de Lot, es salió, es real. Llovió, es real. Destruyó, es real. O sea, que aquí se presentan 2 cosas. Entre la ilusión y la realidad. O sea, lo que ellos pensaban que era realmente la vida y lo que les sorprendió de la realidad. Y esa realidad es verdad. Pero aparte de esto, de la ilusión y lo real, aparece otro concepto aquí que es la tercera persona del plural. Recuerden que cuando se habla de tercera persona, yo, tú, él, es el singular. Ustedes, ellos, nosotros, ustedes y ellos. En la tercera persona es ellos. O sea, que aquí la expresión cuando dice ellos comían, ellos bebían, ese sería el sujeto, ellos se casaban, ellos se daban en casamiento, ellos comían, ellos compraban, ellos vendían, ellos, o sea, existe una irrealidad que se vive.
como un distanciamiento entre nosotros y ustedes, entre ellos también. O sea, ellos es como un grupo, una élite que han formado, un grupo aparte, ellos. Y esto es algo muy interesante, cuando se da este concepto del ellos, cuando hay una ajenación, el ser ajenos a la realidad del otro. O sea, no te interesa quién exista, solo existían ellos. Esto es algo muy, muy interesante, ¿no? Porque habían formado su propio grupito y esto es algo tremendo. Bueno, vamos a empezar a analizar esto que sucedió. Miren, yo sé que ninguna de esas actividades son malas en sí mismas: comer, beber, casarse, darse casamiento, construir, comprar. No son necesariamente algo malo, ¿no? Algunos incluso hasta son importantes para la preservación de la especie humana. Pero llevadas esto a un extremo, provocan al hombre un crimen importante. ¿Cuál es ese crimen? Ignorar el detalle más importante en la vida, que es estar preparados espiritualmente, y la multiplicación de la maldad que ello conlleva. Por ejemplo, en el tiempo de los estoicos y epicúreos, ellos decían, comamos y bebamos, y eso lo dice en Isaías 2:13 también, 1 Corintios 15:32. Ellos caían en la táctica del avestruz, esconder la cabeza cuando ven venir el peligro y no enfrentar la realidad. Y esto los llevaba a practicar hábitos que no permiten, la práctica de una preparación espiritual, de una realidad que es necesaria para poder sobrevivir una generación. Miren, cuando dice que comían, lo que está diciendo es énfasis en el cuerpo físico. Una generación que su énfasis es la corporeidad. Comían, está hablando de las dietas que hacían. Comían, está hablando del ejercicio físico que hacían. O sea, la total centralidad en el cuerpo. Y esto es una generación que se ha levantado de esa manera. Bebían, el énfasis en el placer y los vicios. Eso es el término beber, que es epinón en el griego. Habla de un beber en el sentido de vicios y hacerlo por placer. O sea, ese es el énfasis. Y precisamente aquí el término bebían va a connotar todas esas prácticas de adicciones que hay, porque una generación que es adicta, una generación que ha sido presa. Por eso en los tiempos proféticos Israel dice, pero no toques el vino. Una de las cosas que no debían de tocar el vino. ¿Por qué? Porque es una forma de adormecer a la generación. Y es cierto, una generación que tiene tantos vicios, no solamente el alcohol. Dice que compraban, o sea, el énfasis está en el consumismo. Una generación consumista que de alguna manera se ha vuelto materialista en ese aspecto de vivir. Siempre el consumismo lo que lleva es a pensar, me hace falta siempre, algo más me hace falta. Y eso lleva a una forma de pensar no solamente en la cuestión materialista, pero lo que la Biblia le llama la avaricia. Vendían. El término vender aquí está en énfasis en lo económico. Fíjate que la comercialización de todo, absolutamente de todo. Y esto se ha vuelto un vicio que en todo el mundo. Plantaban, el énfasis laboral. No que sea malo el trabajo, pero aquí el énfasis de sus vidas estaban en plantar. Y edificaban. Es interesante el término aquí, edificaban, que es oikodomon, de donde viene administración. O sea, que estaban preparándose, el énfasis en el desarrollo de un orden temporal. Este desarrollo temporal ha sido parte del consumismo de este mundo, y precisamente que la gente se está preparando a este tema. Cuando decimos énfasis, es que era lo prioritario. Por eso dice que no se dieron cuenta, o mejor dicho, no quisieron darse cuenta cuando se preparaba el arca, dice. No se dieron cuenta. Lo mismo pasó en el tiempo de Lot. Tanto el diluvio universal como la región de la Pentápolis, que allí estamos hablando, los humanos fueron advertidos del juicio que caería si no se arrepentían. Y no hicieron caso ni a Noé ni a Lot. En sus contextos solo se preocupaban de lo material, tomándoles así por sorpresa el castigo. Ustedes pueden ver
esta región, que es la Pentápolis cananea, Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Gebor, que estaban en el prácticamente sureste de Moab, noreste de Edom, toda esa parte, región de cananeos, que habían practicado todo ese tipo de maldades, que la historia no solo los usa tipológicamente, sino como una advertencia del repentino desastre de aquellos a quienes les agarra sin estar preparados. Imagínate cuánta gente ese día del 11 de septiembre nos agarró sin estar preparados. No estamos haciendo una falta de respeto hacia los fallecidos, los acaecidos en ese día, sino sacando reflexión. Los paralelismos que se utilizan del diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra muestran sociedades que están centralizadas en la construcción del desarrollo de una sociedad, pero que no se preparan en lo personal para su salvación. O sea, en ambas condiciones, el diluvio como el de Lot, imperan ejemplos que aluden a su venida. Por ejemplo, el ejemplo de Noé está centrado en el arca, y el ejemplo para la iglesia de Lot, que salió de Sodoma. Esto es interesante cuando tú ves los dos ejemplos que ahí se presentan, porque aquí Lucas le está hablando tanto para Israel, que es el ejemplo de Noé que entró, que entró en el arca durante el cataclismo, pero aquí se está enfatizando el ejemplo de Lot, que salió antes del juicio, que esto es lo interesante, él salió antes del juicio, que es lo que estamos hablando. También se está usando aquí a Sodoma y Gomorra como ejemplo del mal. En Lucas 10:12 se había citado prácticamente la pecaminosidad de esta nación, que en este pasaje en realidad Lucas está citando el rechazo de los mensajeros, pero que son mensajeros menores. Sin embargo, no es el énfasis que se está dando. En Ezequiel 16:49 se dice cuál es la razón de la destrucción de esa ciudad, y nos vamos a sorprender porque, por ejemplo, si decimos, a ver, ¿por qué fue destruida Sodoma y Gomorra? Rápidamente decimos la homosexualidad, la inmoralidad, el pecado sexual. Pero Ezequiel 16:49, al igual que Lucas, nos recuerdan realmente cuál fue el pecado. Vean que dice Ezequiel 16:49, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, le dicen a Jerusalén. Soberbia, saciedad de pan y abundancia, ociosidad, estuvieron en ella y sus hijas. Vuelvo a repetir, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Eso es lo que estaba sucediendo realmente, y si nos damos cuenta, lo que se estaba pasando, había un desmoronamiento de la cuestión ética o moral entre las personas. De todos es conocido que Lot se dejó vislumbrar por la aparente prosperidad de Sodoma, por la que abandonó a su tío Abraham. Nunca se imaginó que los efectos de ese carácter inmoral tendría una reacción positiva o negativa sobre su familia, en este caso negativa. Pero así fue, los efectos del carácter de la inmoralidad de esa ciudad lo afectarían. Y eso es importante decirlo, ya reafirmarlo. ¿Por qué razón? Porque nosotros que vivimos en una ciudad donde se está desarrollando ese tipo de mal, tenemos que ser luz y tenemos que lo ver, y tenemos nosotros que hacer presencia, porque tarde o temprano esos efectos de la ciudad van a alcanzarnos también a nosotros. Fue en esa ciudad, en esas ciudades que se desarrolló la homosexualidad, cuyos cultores del tal pecado reciben el gentilicio que en esta ciudad maldita tenían, eran sodomitas, que son descendientes de Canaán, que recibió la maldición de Noé por su pecado de inmoralidad, desde luego, que tenía mucha relación con lo que le dice el libro de Levítico, cuando dice, no verás la desnudez de tu madre, porque es la desnudez de tu padre. Es muy interesante eso. Mientras los hombres prácticamente vivían dando pábulos a sus sentidos. Usted se da cuenta, comían, bebían, se casaban, se iban a casar, todo lo que estaba sucediendo.
despreocupados de la palabra de Dios. Mientras ellos vivían así, el juicio que se avecina, no se dieron cuenta. ¿Saben cómo vivían? Vivían como los adolescentes de Eclesiastés 11:9, que dice: alégrate, joven, en tu juventud, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y ande los caminos y a la vista de tu corazón y a la vista de tus ojos. Así vivían ellos. Y es la moderna apostasía en masa que se está dando como un símbolo de que nos acercamos a un final. ¿Por qué razón decimos que la moderna apostasía? Que es darle la espalda al Señor. Eso es prácticamente lo que se está sucediendo. Miren, las actividades mencionadas, allí, comillas, todo esto, eran respuestas necesarias al impulso malvado. ¿Sobre qué? Sobre la apostasía. ¿Por qué? ¿Qué es lo que provocó que surgiera una sociedad así? La apostasía. ¿Qué tiene que ver esto? Miren, tanto el matrimonio homosexual, la anarquía, la falsa seguridad, la falta de preparación, su despreocupación por el futuro, una sensualidad tan marcada. Todo esto estaban marcando que se avecina una catástrofe, pero que había sido producto ¿de qué? De la apostasía imperante, porque hay un pueblo que no está despierto. Jesucristo no aparecerá entonces en medio de un gran avivamiento, de un mundo cristianizado, sino que la Escritura nos está enseñando que aparecerá en un mundo impío, porque nos va a sorprender haciendo lo que la generación de Lot estaban haciendo. La generación de Lot no solo comían, bebían, sino que se esforzaban incluso hasta por introducir una era dorada y de paz y prosperidad sin Dios. Compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿Esto qué quiere decir? Que estaban tratando de reconstruir una generación, pero ojo, una generación sin Dios. Lo que se encuentra en sus placeres y negocios, esos van a ser destruidos. Serán el día en el que su apego a las cosas materiales les será un peligro para sus vidas. Los pecados tienen advertencia de los profetas del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo, sus apóstoles, y aún así, con todo lo que está ocurriendo en estos últimos años, no se dan cuenta de que el Señor está cerca. ¿Saben por qué? Porque siguen distraídos, comportándose en forma parecida a las dos generaciones que hemos mencionado. Y ¿saben una cosa? Los países que gozan de cierto estatus material son los que menos atención prestan a esta advertencia. Fueron condenados cuando ellos se creían seguros, paz y seguridad. Pues cuando se dieron cuenta del diluvio, ¿saben qué? Era demasiado tarde. Lo que se enfatiza aquí en este ejemplo de Lot, y el de Noé también, es el elemento sorpresa. Y esto es importante. La fecha de su venida será desconocida. Nosotros sabemos que estamos cerca, y a muchos, sin embargo, les va a agarrar desprevenidos. Según el versículo 34, dice que habrá dos grupos, dos en el campo, dos moliendo en un molino, dos, los preparados, que son los salvos, y los no preparados, que están perdidos. Y hay gente que no está preparada y aún está en las congregaciones. Estar preparado entonces no es un asunto de calcular fecha, según este pasaje. Es imposible calcular la fecha, sino, ¿saben qué es lo que significa estar preparado? Es estar siempre velando. Entonces, tanto el agua que mató a los antediluvianos, como el fuego que mató a los sodomitas, o lo que vaya a destruir esta generación, ¿saben qué es lo más importante? Es estar preparado. Es escapar. Solo van a poder quienes dejen de vivir para sí mismos y empiecen a vivir para Dios. El mensaje esencial entonces es estar preparado. Si te das cuenta, los hábitos de la generación de Lot eran esto: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero les faltó un hábito, el principal hábito que iba a formar su carácter. ¿Saben qué les faltó? El estar preparado. Al igual que estas dos generaciones que hemos mencionado, pero en especial la de Lot que hemos hablado, abundan las advertencias. Lo que le falta a esta generación es la preparación. En los versículos 31 y 32 son una advertencia: no volver atrás o apostatar. La ilustración de la mujer de Lot nos advierte
contra la añoranza de lo que se deja atrás. ¿Cuánta gente en este momento está añorando lo que está dejando atrás? ¿Qué le está sucediendo a la cristiandad? Termino con esta lectura. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, note bien, estoy leyendo el 29, el día en que Lot salió de Sodoma, salió, este es el evento que estamos esperando, el día en que Lot salió, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. O sea que la oportunidad es ahora, hasta el día en que salgamos. Sí, el arrebatamiento. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Apocalipto. Aquí el término apocalipto está hablando en general de su venida, pero incluye el arrebatamiento de la iglesia. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlo, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Esa expresión, luego dice el Señor, acordaos de la mujer de Lot. No vuelva atrás. Volver atrás es cobardía. Volver atrás es darle la espalda a aquel a quien estás siguiendo. Volver atrás es mirar como si dejaste algo de valor allá en tu pasado. Necesitas mirar hacia adelante. No vuelvas atrás. Eso se llama apostatar. En este ejemplo grande que hemos visto sobre lo sucedido en las Torres Gemelas, que a muchos les agarró de sorpresa, les sorprendió, que eso no suceda contigo. Que tú estés preparado para que ese día no te sorprenda, sino que antes que llegue la destrucción puedas salir así como salió Lot de aquel lugar de destrucción. Que Dios te bendiga.